Hola a todos, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a mi canal. Hoy quisiera hablarte acerca de una idea que creo que está en los fundamentos de esta visión del tarot como herramienta para el desarrollo de la personalidad y el conocimiento de uno mismo, que es esta idea de ver el tarot como un espejo del alma. Esta idea yo la encontré por primera vez en el libro de la Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa, y creo que es una idea muy profunda que si logramos visualizar, si logramos integrar, puede enriquecer muchísimo nuestra práctica con el tarot. En la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Alicia a través del espejo, Alicia entra a un mundo mágico, a este mundo de los sueños, a este país de las maravillas, al cruzar un espejo que está en la sala de su casa. Una vez que se encuentra en la habitación que está del otro lado del espejo, se da cuenta que la habitación en la que está en realidad es muy similar a la habitación del mundo real, ¿no? Pero poco a poco se comienza a percatar que hay ciertos detalles diferentes. Por ejemplo, las piezas que están en el tablero de ajedrez que estaba sobre la mesa comienzan a animarse, comienzan a hablar entre ellas. Y otro detalle que también la sorprende es que al tomar un libro y abrirlo, parece que está escrito en otro lenguaje. Parece que está escrito en una lengua indescifrable. ¿Mm? Pero ella, como era muy inteligente, piensa, pues tal vez este libro, como es del mundo del espejo, está invertido. Y si lo pongo frente a un espejo, puedo comprender lo que dice. Entonces, esto es lo que hace y, dicho y hecho, las letras se ponen al derecho y puede descifrar lo que estaba escrito. ¿Por qué te cuento esta historia? En primer lugar, porque, bueno, está el simbolismo del espejo presente, ¿no? Y este es el tema del video. Pero también porque es muy similar a lo que sucede cuando hacemos una lectura del tarot. ¿A qué me refiero? Que dentro de nosotros mismos tenemos multiplicidades, tenemos como personajes que habitan en nosotros. Pero como estamos tan ocupados en el mundo externo, con las cosas que nos suceden, es muy difícil escucharlos. A veces es muy difícil comprender lo que quieren decirnos. A veces hasta cuando los ignoramos al máximo nos poseen y actuamos de forma reactiva y luego decimos, pero ¿por qué hice esto? ¿No? Y en realidad es una de esas partes de nosotros mismos que porque las hemos mantenido alejadas, se han vuelto indescifrables para nuestro ego, se han vuelto incomprensibles para nuestra conciencia. Pero lo que sucede cuando vemos el tarot de esta forma consciente es que podríamos reflejar estas partes de nosotros mismos en las cartas y de esta forma comprender estas partes de nosotros mismos. De esta forma empezar a descifrar esas partes de nosotros que habitan en las profundidades, que están en la oscuridad, ¿no? Y es por esto que el tarot es una herramienta muy valiosa para, desde un punto de vista psicológico, para el desarrollo de la personalidad y para el conocimiento de uno mismo. Pero también desde un punto de vista más profundo, para escuchar esta voz interna de la esencia y ponerse en sintonía con ella, ¿no? Ahora, adentrándonos más en la pregunta, ¿por qué el tarot es un espejo? En primer lugar, por esto que te cuento, ¿no? Porque podríamos estar proyectando una parte de nosotros mismos y entonces verla, ¿no? Em, pero algo interesante a comprender acerca del espejo es que el espejo a veces nos revela rasgos de nosotros que normalmente no vemos, ¿no?
Un ejemplo es como, por ejemplo, en las ferias, ¿no? Que están los espejos eh, ondulados que nos revelan rasgos de nosotros mismos que normalmente no vemos, ¿no? O que distorsionan nuestra imagen de cierta forma en la que eh, podemos ver otras partes de nosotros. Y esto mismo sucede con el tarot. No solamente estamos proyectando, pero también nos está informando acerca de esta proyección, ¿no? Y de esta forma estamos siendo más conscientes de lo que sucede en nosotros, ¿no? Una segunda respuesta a esta pregunta de por qué el tarot es un espejo es que la estructura visual misma de los arcanos nos sugiere que deberíamos verlo como un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los arcanos mayores, sobre todo, parecen ser zurdos, ¿no? Por ejemplo, la emperatriz lleva su cetro en su mano izquierda, que si la viéramos como un espejo, sería nuestra mano derecha, ¿no? Ahora, esto no es solamente porque la mayor parte de la gente es diestra y obviamente hay excepciones, pero también hay un principio simbólico que está presente, que está más allá del tarot mismo, que es que normalmente tendemos a ver en las representaciones simbólicas las cosas activas o las cosas yang, las cosas más fálicas, como por ejemplo el cetro del lado derecho, y las cosas más receptivas, las cosas yin, las cosas pasivas del lado izquierdo. Ahora, esto lo vemos también en la carta del mundo, ¿no? Donde la mujer que está en el centro lleva un báculo en la mano derecha y un receptáculo en la mano izquierda. ¿Mm? Y esta estructura se repite en muchas otras cartas, ¿no? Por ejemplo, el Papa lleva su cetro en la mano, en su mano izquierda, que en realidad, si lo vemos como un espejo, es nuestra mano derecha. Igual el diablo lleva la antorcha en su mano izquierda, que si la viéramos como un espejo es nuestra mano derecha, ¿ah? Eh, Hay ciertas excepciones, también tienen un significado, no vamos a entrar en ellas hoy, pero es algo a tener en mente, que la misma estructura visual de los arcanos del tarot nos está sugiriendo que podríamos verlos como un espejo. ¿Mm? Ok, ahora, otra razón por la cual quería comenzar este video con el ejemplo de Alicia a través del espejo era también para ilustrar cómo el espejo tiene una cualidad iniciática, cómo el espejo como símbolo es iniciático. ¿Qué quiere decir esto? Que el espejo puede conectarnos con este mundo del misterio, con este mundo de lo desconocido, con este mundo, el país de las maravillas, literalmente en la historia de Alicia, ¿no? Que es el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente. Y hoy quería compartir contigo algo que me parece muy interesante, que es la etimología de la palabra espejo. Porque a mí cuando comienzo a estudiar o a adentrarme a profundizar acerca de un concepto de forma simbólica, me gusta siempre comenzar por la etimología de la palabra del concepto que estoy estudiando. La etimología es el estudio de la raíz de la palabra, ¿no? Y me parece pertinente compartirte en este caso las diferentes etimologías que tiene la palabra espejo, porque ilustra muy bien cómo desde la base de esta palabra está esta idea de conectarnos con lo desconocido. Entonces, la primera etimología que quería compartirte viene más bien del inglés y del francés, que, que es de la palabra mirror o miroir en francés, que viene de la raíz latina mirari. Y mirari en español significaría admirarse o maravillarse. Y justamente estas dos palabras comparten esa misma raíz. Otra palabra también que comparte esa raíz es milagro, maravilla. Y, y me parece ya muy interesante cómo
ese conjunto de conceptos informan el símbolo del espejo, ¿no? El espejo como algo para maravillarse, el espejo como algo para asombrarse, ¿no? Para entrar en contacto con el milagro, ¿no? Entonces, ese es un núcleo de significación que está bien tenerlo presente, ¿no? El segundo o la segunda etimología de esta palabra de espejo es speculum, que viene del latín, ¿no? Y speculum da también la raíz de especular. Y especular tiene una significación muy precisa en latín. Y te lo voy a compartir. Que es observar el cielo y los movimientos relativos de las estrellas con la ayuda de un espejo. Entonces, cuando especulamos, estamos intentando ordenar las constelaciones a través de un espejo, ¿no? Es raro, ¿eh? Y es como el pensamiento antiguo, como era, ¿no? Como especular. Al especular estamos usando un espejo para ordenar los astros. Y estrella en latín es sidus, que también da la raíz para considerar, que significa observar el conjunto de estrellas. Considerar, cuando desnudamos su significado etimológico, significa considerar el conjunto de las estrellas. Entonces, si esto lo aplicamos al tarot, ¿no? Es lo interesante. Podríamos pensar que desde esta base simbólica, cuando usamos el tarot, estamos especulando, o sea, estamos usando un espejo para ordenar las constelaciones en nosotros, porque las constelaciones, ¿qué son? Las constelaciones son como dioses, ¿no? Son figuras primordiales, son lo que Jung llama los arquetipos del inconsciente colectivo. Ajá. Entonces, al especular, al usar el tarot especulando, estamos usando un espejo para entrar en contacto con estas constelaciones, con estas estrellas en nosotros. Y también estamos considerando, estamos intentando integrarlas y darles orden, darles una cierta coherencia, ¿no? Entonces todo esto se esconde detrás de la idea de ver el tarot como un espejo, ¿no? Y es todo por hoy. Dime qué te pareció el video, que si estas ideas resuenan contigo, si informan o enriquecen un poco tu práctica, tu forma de ver el tarot. Me interesa mucho leerte. Y nos vemos a la próxima.